Vamos a empezar este webinar haciendo referencia al Código Tributario y al procedimiento de cobranza coactiva. Este va a ser un seminario que va a durar 3 días, que va a ser un seminario muy completo, muy a la yugular, muy práctico, 2 horas cada día, en la que vamos a hablar un primer momento, el primer día de una parte el ámbito municipal, el código tributario y cobranza coactiva en el ámbito municipal. El segundo día vamos a hablar sobre también cobranza coactiva, pero desde el punto de vista del SAT. Papeletas, por ejemplo, que a veces se puedan dar y que se inician con un procedimiento de cobranza coactiva. Y luego, el tercer día, ya vamos a hablar también del procedimiento de cobranza coactiva, pero ya desde el ámbito SUNAT. Vamos a tener 3 días muy completos, muy prácticos, de casos que siempre se presentan en el ámbito municipal, en el tema de cobranza coactiva. Uno de los puntos muy comunes que se presentan en este ámbito es, por ejemplo, digamos, el término del plazo perentorio que se produce para presentar un recurso de reclamación o para presentar un recurso de apelación, en la cual ya se convertiría esto en una deuda exigible coactivamente y por lo tanto ya posible de que se inicie un procedimiento de cobranza coactiva. Ahí, por ejemplo, algo muy común que pasa en el ámbito municipal es que el contribuyente tiene la opción de, si estamos ante una orden de pago, hacer una reclamación sin pago previo, aplicando la reclamación excepcional, que es esta de que es inútil ejercer la cobranza, es evidentemente improcedente la cobranza, reclamo el valor dentro del plazo de los 20 días, sin pago previo. Sin embargo, ya la orden de pago tiene un coactivo, ¿no? Ya está en coactivo. ¿Qué sucede en esas circunstancias? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa en esas circunstancias? Durante el procedimiento de cobranza coactiva, mi derecho de defensa lo puedo ejercer a través de qué instrumento, ¿no? ¿Qué es lo más común en el ámbito municipal? Y algo muy importante en el ámbito municipal que ocurre mucho es el tema de las notificaciones, ¿no? Vamos a hablar de las notificaciones que todavía son físicas en ese ámbito. No es como en el caso de SUNAT, que tenemos pues nuestro buzón electrónico, ¿no? En el caso municipal no lo tenemos así. En el caso municipal todavía hay una notificación bajo puerta, hay una notificación por cedulón, ¿no? Es la negativa de recepción. Vamos a hablar de ese artículo 104 del Código Tributario, que es un artículo muy importante. En el ámbito municipal es muy importante. Recordemos algo, y esto ocurre en los 3 ámbitos, ¿no? El procedimiento de cobranza coactiva siempre se inicia con un valor. Y ese valor tiene que contener una deuda exigible coactivamente. Vamos a hablar en relación a cuándo tiene el ejecutor coactivo una deuda exigible coactivamente. Vamos a hablar de la prescripción, vamos a hablar de la notificación, vamos a hablar de la interrupción y de la suspensión del plazo prescriptor, ¿no? Un error que se suele cometer por desconocimiento, claro está, es que se cree que la deuda prescribe por el simple transcurso del tiempo. Y eso no necesariamente es así o no es así. Hay otros elementos a los que hay que analizar para ver si el procedimiento coactivo, perdón, si es que la deuda sigue siendo exigible o ya prescribió el tiempo que tiene la administración tributaria para cobrar, ¿no? ¿Prescribió la acción o no prescribió la acción? La municipalidad puede todavía cobrarme o ya no puede cobrarme, ya no está en esa situación, ¿no? Independientemente que yo como deudor tributario no haya solicitado todavía la declaración de la prescripción, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, esa situación, ese quiebre es muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Qué sucede, por ejemplo,
sí, y también pasa mucho en el ámbito municipal, más que en SUNAT, pasa mucho estas extracciones de bienes, estas medidas cautelares en forma de extracción de bienes, o estas medidas cautelares que se dan de secuestro conservativo de vehículo, ¿no? Que se da, ¿no? Y que ya el ejecutor coactivo se cuida mucho de trabar este tipo de medidas cautelares en el sentido del monto de la deuda. El monto tiene que ser razonable, tiene que ser un monto que, voy a decirlo de esta manera, que valga la pena, o que sea proporcional la medida, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y eso es lo que pasó en una municipalidad donde yo trabajé algún tiempo. El deudor tenía una deuda X y se le trabó una medida cautelar en forma de inscripción de vehículo, de secuestro de vehículo, y el vehículo era un BMW, ¿no? El BMW con un monto altísimo y la deuda no era ni el 10% de lo que valía el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este caso? Bueno, el deudor tributario lo que hizo es presentar una queja ante el Tribunal Fiscal por una medida cautelar desproporcionada, ¿no? Y además le abrieron procedimiento administrativo disciplinario al ejecutor coactivo. ¿Por qué? Porque el ejecutor coactivo tiene la responsabilidad de tener esa, eh, cumplir con ese principio de razonabilidad. O sea, la medida cautelar tiene que ser razonable, claro, tiene que cumplir su objetivo, cautelar, ¿no? O sea, y para eso es el procedimiento coactivo, para eso es ejecutivo. Ya está, es ejecutivo. O sea, yo, si ya el valor, la notificación, el documento, la deuda ya llegó a coactivo es porque ya es ejecutable. Se entiende que es así. Entonces, lo que hago yo simplemente como ejecutor es cobrar. Pero en esa situación de cobranza yo tengo que ser cauteloso, yo tengo que cumplir con el principio de razonabilidad, con el principio de proporcionalidad, ¿no? No puedo ser desbordado, ¿no? O sea, si yo tengo una deuda de 100, yo no puedo trabar o ordenar una medida cautelar sobre un inmueble o sobre un vehículo pues que vale 10 o 15 veces más de la deuda. O sea, eso no puedo hacer y el Tribunal Fiscal lo ha señalado, no puedo ser desbordado, tengo que ser razonable la situación. Bien, entonces, eso pasa mucho en el ámbito municipal. No suele pasar en SUNAT. SUNAT es mucho más cuidadosa, más cautelosa. Los ejecutores coactivos, claro, tienen, obviamente, digamos, por lo que todo es electrónico, de repente tienen un poquito más de herramientas, pero digamos que no suele pasar mucho en SUNAT eso, ¿ya? Lo que suele pasar en SUNAT, en el ámbito de la cobranza coactiva, es que no se analiza mucho si la deuda es exigible realmente coactivamente, ¿no? Entonces, la SUNAT a veces, como todo es electrónico y a veces lo hace, creo que el mismo sistema, inician un procedimiento de cobranza coactiva, voy a inventarme, en el año 2014, y de ahí no trabajan el expediente por alguna razón hasta el 2024, este año. Entonces ya han pasado 10 años. Entonces, vamos a evaluar si es que esa deuda que tiene un procedimiento coactivo iniciado en el año 2014, prescribió o no prescribió. O sea, es decir, la SUNAT puede tocarme la puerta 10 años después y decirme, mira, acá hay un procedimiento de cobranza coactiva iniciado hace 10 años de una deuda y me debes. ¿Puede o no puede? ¿Está prescrito o no está prescrito? ¿Ya? Bueno, si el expediente se ha trabajado y han empezado a haber interrupciones durante ese tiempo, no va a prescribir, así haya pasado 10 años. Pero si no ha sido trabajado durante todo ese tiempo el expediente, yo entendería que eso ya debería estar prescrito, ¿no? Entonces, eso sí le suele pasar a SUNAT porque el sistema mismo inicia a veces procedimientos. Entonces, hay que evaluar mucho el tema de las notificaciones. Dentro del procedimiento coactivo, las notificaciones suelen ser medulares, ¿ya? En el ámbito municipal, la notificación es uno de los puntos, uno de los temas que se tiene que analizar sí o sí. En SUNAT ya sabemos que es a través del buzón electrónico.
Terminando la etapa contenciosa, termina con una apelación, como ustedes saben, con un resultado, una resolución del Tribunal Fiscal, se agota la vía administrativa y se acabó y no hay más nada que hacer. El Tribunal Fiscal es el órgano máximo, órgano resultor supremo en lo que es el ámbito administrativo tributario. La SUNAT puede ahí iniciarme recién, si es que he perdido, un procedimiento de cobranza coactiva, sí. ¿Tendría la SUNAT o incluso la municipalidad que esperar este plazo de 3 meses que tengo para irme al Poder Judicial? No. No, porque ya tiene una resolución del Tribunal Fiscal que le da la razón. Entonces, ¿puede iniciarme procedimiento coactivo y esto es para los 3 ámbitos? La respuesta es que sí, puede hacerlo, ¿no? ¿Tengo yo como contribuyente algún medio de defensa para evitar esto? ¿Puedo de alguna manera tratar de impedir esto? Tendrías que irte a un amparo, tendrías que irte a un proceso de amparo, proceso constitucional. Si no, no tienes ningún otro medio. Ahí la única opción es irte al Poder Judicial lo más rápido posible y iniciar un procedimiento judicial, un proceso, perdón, judicial, y ahí solicitar una medida cautelar previa para que suspendan el procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Ahí sería, pero es difícil. Les soy totalmente sincera, el juez difícilmente te va a dar ello. Tendrías tú que demostrar la inminente daño o perjuicio que te pueda ocasionar, ¿no? Pero recuerda que ya has perdido en toda la etapa administrativa, entonces, digamos que para el juez es un poco complicado, pero digamos que se puede hacer y es un medio de defensa importante. Entonces, vamos a hablar de ello, ¿no? La parte introductoria va a ser muy corta en el seminario. Yo, como tengo que hablar de los 3 ámbitos, voy a ir muy de frente ya a los casos. Va a ser muy práctico, muy directo. Los puntos más importantes que voy a tocar es cómo se inicia un procedimiento coactivo, cómo se concluye, que es igual en los 3 ámbitos. Hay algunas variantes unas de otras. Voy a hablar de las medidas cautelares, de la prescripción, que es igual en los 3 ámbitos, y de la notificación de cara al ámbito municipal y SAT, ¿no? De eso se va a tratar básicamente los 3 días de cobranza coactiva y código tributario, ¿no? Empezando, siempre lo digo, por lo primero, ¿no? Cuando tengo una deuda exigible coactivamente. Eso importante, hay condiciones que tiene que cumplir esa deuda para que sea exigible coactivamente. Entonces, si en alguna de las personas que van a participar en el evento son asesores tributarios, les va a interesar saber cuando tienen una deuda exigible coactivamente. Si no la tenemos, puede ser que no la tengamos o que el ejecutor no la tiene, ahí tienes tú como asesor tributario un punto importante, ¿no? A la cual tú tendrías que atacar, ¿no? Entonces, ¿cómo atacas eso? Si tu cliente viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Me ha pasado esto, estoy trabajando una medida cautelar desproporcionada y encima no me han notificado. No me han notificado absolutamente nada. No me ha llegado ningún valor a mi casa. Vamos a hablar de una municipalidad distrital. No me ha llegado ningún valor a mi casa. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tú harías como asesor tributario? Lo primero que tienes que pensar es, oye, aquí no hay una deuda exigible coactivamente, porque se inicia con el valor es el sustento. El valor es el documento, el acto administrativo sobre el cual se basa todo el expediente. Todo el expediente, ¿verdad? Si yo demuestro que este valor no está correctamente notificado, emitido, lo que fuere, no cumple con los requisitos, nada, el procedimiento es nulo. Entonces, ahí tengo un punto importante.
¿no? Entonces, por ahí tengo que empezar, ¿no? Ahora, si ya el valor está bien, yo digo, bueno, contiene una deuda que no está prescrita, está correctamente notificada, ya pasaron los plazos para reclamar, ya pasaron los plazos para apelar, y se ha notificado bien, bien. El expediente está empezando bien, ¿no? Inicia con la red 1, ya pasaron los 7 días hábiles y se está empezando a trabar medida cautelar. Entonces, tienes que evaluar todos esos puntos y obviamente ser totalmente transparente con tu cliente, ¿no? Se le mira, efectivamente, el valor está correcto, el procedimiento de ejecución colectiva está correcto, la medida cautelar está muy bien. O sea, aquí la pregunta es, la deuda que te están cobrando, ¿por qué consideras que no te la deberían de cobrar, no? O sea, ¿qué deuda es, no? Entonces, ahí te tendrá que explicar. Pero siempre uno tiene que ser transparente con el cliente, ¿ya? Porque a veces no tiene la razón el cliente y tienes que explicarle. Porque el cliente a veces, por desconocimiento, cree tener la razón, pero para eso están los asesores. Ahora, si de verdad tú miras y dices, oye, sí, de verdad, la municipalidad está siendo abusiva, ¿no? Está haciendo esto, no se notificó aquello, ¿no? O la SUNAT está siendo abusiva, ya, bueno, eso es otra cosa. Pero, y ahí viene el trabajo legal. Pero siempre se tiene que ser sincero con el cliente, siempre. ¿Ya? Entonces, las herramientas, si eres asesor, las vas a tener en el seminario los 3 días seguidos. Vas a tener lo básico, vas a tener los puntos importantes o vas a tener conocimiento de los puntos importantes que se puedan dar, ¿no? En el ámbito municipal tiene sus variantes, ¿no? En el ámbito municipal, por ejemplo, sucede que la gente no inscribe su predio, o lo inscribe de manera irregular, o solamente inscribe un piso, inscribe dos, el familiar falleció y los herederos no se han acercado a comunicarle ello a la municipalidad sigue cobrando con el nombre del papá, de la mamá, del abuelo. La pregunta es, ¿esas notificaciones están correctas, no están correctas? Digamos que son situaciones que en el ámbito municipal pasan, ¿no? Entonces, sí es importante evaluarlas, ¿no? Acá tengo algunas preguntas. Elvis, por ejemplo, me pregunta, las deudas de SUNAT ya no prescriben. Desde que ahora se notifican al buzón, eso interrumpe la prescripción. Eso depende, Elvis, ¿ya? Eso depende. Claro, tú podrías decir no, porque el mismo sistema, pues, no está correctamente, está constantemente notificando. Sí, es verdad, pero yo he tenido casos de deudas un poco antiguas a las que la SUNAT no ha notificado durante mucho tiempo, ¿ya? Y además de ello, hay que tener también en cuenta otros elementos, ¿no? Pero claro, en cuestión de notificación, la SUNAT tiene un punto a favor, ¿no? Porque ya hay una notificación por buzón electrónico que incluso, como se acaba de modificar el código tributario, surte en efecto, perdón, se entiende notificadas el mismo día que llegó al buzón. O sea, el mismo día que te llega, por ejemplo, te llega el buzón hoy, martes 24 de septiembre, se tiende notificado hoy, ¿no? Entonces, a partir de mañana empiezas a contar, ¿no? Los días. Entonces, antes no era así. Antes se entendía notificado al día siguiente, digamos, miércoles 25, y recién se empezaba a contar, digamos, a partir del día hábil siguiente de la notificación, que se entendía que era el miércoles, entonces se empezaba a partir del jueves. Pero eso se modificó, ¿no? Se modificó. Pero digamos que por lo menos de cara a la notificación que ahora es electrónico, claro, la SUNAT tiene un punto ahí a favor. Dice, no se ve el PPT. Rentable, innovador, dice que no se ve el PPT. Cuando Ani consulta, cuando te dan 7 días hábiles, la rebaja es del 95% con pago, ¿correcto? ¿Y en qué caso es el 100%? A ver, yo no sé de qué infracción exactamente me estás hablando, a mí me parece que es la de cifras y datos falsos.
¿no? La de cifras y datos falsos habla de una rebaja del 95%. También se modificó el artículo 176, numeral 1, que es la no presentación de la declaración dentro de los plazos, en relación al régimen de gradualidad de esta infracción, pero no para todos, sino para las empresas que tienen ingresos por debajo de las 150 UITs, en las que si tú subsanas de manera voluntaria tienes una rebaja del 100%, como bien señala Anne. Si ya te llega la notificación, aún tienes la rebaja del 95% con pago previo, así estemos dentro de un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, por ahí es correcto lo que dice Anne. Sí, en el ámbito perdón, en el ámbito SUNATS, claro, llega primero una esquela. Llega primero una esquela como de aviso, ¿no? Llega una esquela de aviso. Sí, es correcto. Eso es correcto. Sí, ahí rebaja, pero ten en cuenta, sí, ten en cuenta la infracción. En el ámbito de las cifras y datos falsos, no hay esa rebaja cuando ya estás en un procedimiento de cobranza coactiva. En el ámbito, en esta infracción regulada en el artículo 178, numeral 1, hay una rebaja cuando ya estás en procedimiento coactivo. Si la memoria no me está fallando, es del 60% de rebaja. No es del 100% ni es del 95%, ¿no? El 95% es cuando la subsanación es voluntaria, ¿no? En este caso, si estamos en un coactivo, ya no es voluntario. Yosel consulta. ¿Cómo se puede aplazar una orden de pago para que se compense con un saldo de ITAN por aplicarse, viendo que el trámite demora 45 días hábiles? A ver, más que aplazar una orden de pago para que se compense con un saldo de ITAN. Claro, lo que sucede es que tienes un impuesto a la renta que ha sido declarado y determinado por el contribuyente y inmediatamente se emite una orden de pago prácticamente al día siguiente. Es una vez muy rápida, ¿no? Y tienes un saldo de ITAN, ¿no? Y solicitas la compensación de ese saldo de ITAN con la orden, digamos que con el impuesto a la renta, ¿no? Lo que está señalando José es que yo como hago en ese interín, porque la compensación demora 45 días como máximo, puede demorar 10, 12 días, pero la orden de pago ya salió y ya tengo el coactivo. Entonces, ¿cómo hago yo para, en cierta medida, suspender el coactivo o ver la manera? Porque justo se cruzan los tiempos. Eso es lo que creo le entiendo a José. Ahí lo que tendrías que, un poco para parar el tema del coactivo, es dentro del plazo de los 20 días hábiles, presentar un recurso de reclamación excepcional, sin pago previo, obviamente, dentro del plazo de los 20 días, indicando que hay una compensación que está pendiente de resolver, ¿no? Eso es lo que tendrías que hacer para que no pase a coactivo, ¿no? Y le des el tiempo al área que te va a realizar la compensación. Una vez realizada la compensación, ese orden de pago queda sin efecto. Vilma dice, si el contribuyente fallece y hubiera deuda tributaria, si el contribuyente fallece y hay una deuda tributaria, según lo que señala el Código Tributario, los herederos tendrían que asumir el pago de esa deuda, pero solamente aquella que cubre los activos que están siendo heredados, ¿no? Por ejemplo, si yo heredo 100 y yo tengo un pasivo, tengo una deuda tributaria de 80, yo con ese activo puedo cubrir el 80. Pero si yo tengo un activo de 100 y la deuda de mi padre es 200, yo no tengo la obligación de cubrir los 200. Yo solamente cubro el monto del activo, que sería 100, ¿no? Entonces, los otros 100 ya serían incobrables. O sea, la SUNAT o incluso la municipalidad no me podría cobrar ese excedente. Bien, es lo que señala el Código Tributario.
En caso del RUC 10, persona natural con negocio, dice Ani. ¿Qué tiene que ver Ani con eso? A ver, entiendo que tiene que ver con tu consulta anterior. Esta de acá. A ver, Edgar dice, al recibir la notificación al buzón, empieza el plazo del mismo día. Debería ser en horario hábil o no importa. No, la norma dice para, por ejemplo, presentar una reclamación, una apelación son 20 días hábiles o 15 días hábiles, ¿no? Entonces, si al recibir la notificación al buzón electrónico empieza, claro, o sea, se entiende notificado el mismo día que llega. Eso es. Pero para contar los plazos, por ejemplo, se cuentan a partir del día hábil siguiente de la notificación. La deuda del contribuyente que falleció. Ya. Ah, ok, ya. Ya. Claro. Lo que pasa es que es lo mismo, voy a decirlo así, porque el Código Tributario habla de que ningún heredero estaría obligado, voy a decirlo de esta manera, ningún heredero estaría obligado a cubrir más del monto que recibe. O sea, si la deuda de la persona natural con negocio es, como vuelvo a recibir, por ejemplo, 200 y lo que deja es 100, yo solamente tengo la obligación de cubrir por 100, ¿no? Claro, la persona natural con negocio responde incluso por la deuda de su propio patrimonio, me queda claro eso, ¿no? Pero ya aquí estamos hablando de herencia, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que dice el Código Tributario en ese sentido. Y eso es lo que dice. Se han emitido órdenes de pago, pero las siglas de orden de pago ya están desfasadas. Se podría solicitar la anulación de las referidas órdenes. Dice orden de pago número tal, y lo correcto es que diga orden de pago número tal. Mira, ese es un tema formal. Yo no sé, Willy, eso no es un tema de sustancia. O sea, yo no veo que se pueda pedir una anulación. Yo creo que más bien se debería pedir una corrección, ¿no? Pero eso en realidad no ayuda, no ayuda mucho, ¿no? No veo que sea algo que se pueda, o sea, que amerite una anulación, en todo caso una corrección sería. Lo mismo ocurre, sea RUC 10, RUC 20, ocurre lo mismo. El Código Tributario señala lo que te digo, ¿ya? Hablando en el sentido de las herencias, ¿no? De los herederos. Bien, bien chicos, espero verlos en el seminario, en estos 3 días full prácticos que vamos a tener de cara a la municipalidad, de cara al SAT y de cara a la SUNAT. Muchísimas gracias, le dejo la posta a aprendizaje contable.